A continuación, nos referiremos en mayor detalle a la segunda metodología comprometida dentro de este módulo, que es el coaching. El coaching, así como la mentoría, es también un proceso de acompañamiento. Antes de entrar directamente en los detalles propios de esta metodología, veamos el concepto. El concepto del coaching etimológicamente deriva de coche, que en la época medieval tenía que ver con estos carruajes que trasladaban a una persona de un punto a un punto B. Ahora, la diferencia es que no tenemos un experto en el área que nos vaya asesorando, sino que de alguna forma acompaña para que el conocimiento que radica en nosotros vaya emergiendo, o se vaya actualizando o modificando, para que desde allí aumente nuestro poder de acción. Es decir, el conocimiento en el que me sostengo no es el que viene de afuera, sino el que es capaz de hacer emerger desde dentro. Ahora, cabe señalar que hay un montón de líneas de pensamiento que pueden ir inspirando el coaching. Si bien no hay una línea directa que nos pueda garantizar que vienen desde ahí, podemos darnos cuenta que hay inspiraciones evidentes, como por ejemplo desde el mismo Sócrates. Él decía que a través de la conversación y de las preguntas, en su metodología de la mayéutica, logramos develar el conocimiento del individuo, porque siempre el conocimiento ya radica y ya está en el individuo. Aristóteles, por su parte, hablaba de la necesidad del autoconocimiento, del conocimiento y la conciencia del ser. Por otro lado, Nietzsche nos hablaba también de la necesidad de actualizar nuestro autoconocimiento, ¿cierto? Para desde ahí también actualizar y alcanzar nuestro proyecto de vida. La terapia cognitivo-conductual, por su parte, dice que nosotros no nos relacionamos con la realidad directamente, sino con nuestras interpretaciones de la realidad. Por lo tanto, cuando cambian nuestras interpretaciones de la realidad, cambia la realidad que habitamos y por lo tanto la forma en que podemos operar dentro de ella. Y así un montón de otras líneas también filosóficas o desde la psicología que nos van dando pie para poder afirmar que hay una gran inspiración o una evidente inspiración del coaching en ellas. Respecto a las definiciones del coaching existen diferentes conceptualizaciones. Ahora, si podemos ver los puntos en común de todas ellas, dentro de ellas, por ejemplo, la de la International Coach Federation, habla de que es un proceso que permite acelerar el logro o alcance de determinados objetivos a través de una ampliación de la conciencia de las posibilidades de elección. Otras conceptualizaciones hablan un poco más del cómo, y el cómo tiene que ver con la exploración. A través de las preguntas o el arte de la conversación, se accede a creencias, emociones, pensamientos del individuo que pudieran estar siendo limitantes en la obtención o logro de los objetivos deseados. Y finalmente lo que se logra con este proceso es la liberación, expresión o actualización del potencial del mismo. Ahora vamos a ver algunas características generales del coaching. El coaching, y en esto se parece un poco al mentoring, lo que promete entonces es hacer que un individuo logre avanzar desde un punto A un punto B, subsanar esta brecha, pero no es la brecha externa, es la brecha interna, es decir, todo lo que hay en él que le hace difícil alcanzar este resultado deseado. Hay diferentes categorías en las cuales se agrupan diferentes tipos de coaching. Algunas categorías propuestas tienen que ver con el ámbito de aplicación de la metodología. Hay coaching educativo, de pareja, nutricional, deportivo, etc. Otra categoría nos habla de la distinción entre el coaching ejecutivo, organizacional, ontológico. Es este último, el ontológico, el que desarrolla algunas de las distinciones más poderosas que van permeando y se van aplicando también en las otras aplicaciones. Por lo tanto, es en este en que nos vamos a concentrar por ahora. Ontológico como concepto tiene relación con el ser. Por lo tanto, es ahí donde está el foco y donde está la orientación y la observación. El coaching ontológico, dentro de sus principales modelos de base, podríamos considerar dos. El primero es el modelo del observador. ¿Qué es lo que dice el modelo del observador? Que todos nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por tres dominios. El dominio emocional, el dominio del lenguaje y el dominio del cuerpo. Y estos dominios operan en cierta coherencia. Es decir, lo que yo pienso está alineado con lo que siento y está alineado con el cuerpo que sostiene esta experiencia subjetiva. Em, Muchas veces nosotros tenemos en el dominio del lenguaje algunas creencias que pueden ser culturales, heredadas de la familia. En el ámbito emocional tenemos justamente estas emociones que tenemos más a la mano. Todos nosotros entramos más fácil en algunas emociones que en otras. Así como también la postura corporal, esta disposición a accionar, también tiene determinados parámetros diferentes en cada persona. Otro de los modelos de referencia que está a la base del coaching de una manera muy sintética es un modelo de aprendizaje. El modelo OSAR desarrollado por la Escuela de Rafael Echeverría dice lo siguiente, que tenemos a este observador, compuesto por cuerpo, emoción y lenguaje,
que quiere determinados resultados. Para lograr esos resultados, tiene que echar mano a determinadas acciones. Pues bien, cuando echo mano a estas acciones y no llego al resultado deseado, voy de vuelta sobre mis acciones. Esto es el aprendizaje de primer orden. Cambio para lograr el resultado deseado. Hasta que llega un momento donde nos encontramos con la frustración, y probablemente lo han escuchado de varios, en que dicen, lo he intentado todo. Y eso es solo parcialmente cierto. Intenté todo desde las acciones que soy capaz de ver, pero lo que no intenté es cambiarme a mí mismo. Cuando me cambio a mí mismo, se me abre un repertorio de acciones distintas que yo antes no consideraba o no había visto, por lo tanto no echaba mano a ellas. Y ahí está el aprendizaje de segundo orden o el aprendizaje transformacional. De segundo orden es cuando modifico algo en mí para hacer más posible el logro de ese resultado. Y el aprendizaje transformacional es cuando lo que modifico en mí estaba como en el núcleo o en el centro de mi estructura.